¿Alguien recuerda esa época de 2019 cuando el rap entero parecía un meme? Durante este año tuvimos canciones como Old Town Road y esto generó una ola de raperos que comenzaron a hacer música que, a decir verdad, sonaban como un meme. Sin embargo, hubo alguien que destacó durante este periodo y no solo se destacó, sino que llegó y agarró a la industria totalmente por el cuello. Hablo de DaBaby, quien por medio de sus beats infecciosos y, a decir verdad, barras ridículamente buenas, hablo en serio, DaBaby a día de hoy sigue siendo uno de los más líricos de esta era del hip hop. Sus videos eran la sensación y parecía que había salido de la nada directamente a arrasar con todo lo que hubiera a su alcance, y se mantuvo así por años. Después de dejar muerto a un atacante dentro de un Walmart, DaBaby comenzó a explotar en popularidad y después de sacar su álbum Baby on Baby, que fue un hit mundial y se posicionó en el número 23 de Billboard durante una semana de salida, y posteriormente en ese mismo año lanzó su álbum Kirk, el cual vendió 125,000 copias en su primera semana y se terminó posicionando en el número 1 de Billboard, al igual que su siguiente álbum, Blame It on Baby, el cual tuvo como single profesional la canción Bob, la cual fue un hit mundial e incluso mis vecinos la estaban escuchando. Sin embargo, después de una serie de problemas en público y una declaración ante 40,000 personas en Rolling Loud, DaBaby parece haber sido olvidado en el abismo de la irrelevancia. Me gusta mucho decir esto. Y desde entonces, su música parece no tener ningún rumbo. Su último álbum, la secuela de Baby on Baby, no vendió ni siquiera 20,000 copias. A decir verdad, creo que nadie puede salvar a DaBaby de la tumba que él mismo creó. Pero entonces, ¿cómo es que eres una de las superestrellas más grandes que hayamos visto en los últimos 3 años, vendiendo discos a diestra y siniestra y rompiendo récords como ninguno, ahora ser simplemente alguien que recordamos como una de las caídas más grandes que haya tenido la carrera de un artista? A decir verdad, esto no pasó de la noche a la mañana, ni tampoco se le podría achacar a simplemente un momento en específico. Fueron en realidad una serie de sucesos que lo llevaron a ser odiado por la opinión pública y eventualmente a ser incluso cancelado de la industria. Hoy vamos a explorar el caso de una de las caídas más grandes que hemos tenido en el hip hop. Esta es la caída de DaBaby. A pesar de su llegada meteórica, DaBaby no es alguien que simplemente apareció de la noche a la mañana con sus videos extremadamente bien producidos y un sonido totalmente refinado. De hecho, antes de tener sus primeros hits, Walk a Texas Ranger y Shook, DaBaby llevaba años buscando la fama. Y para entender su caída, tenemos que entender cómo llegó a la cima. DaBaby, o Jonathan Liddell Kirk, nació en Cleveland, Ohio, en diciembre de 1991 y se mudó a Charlotte cuando tenía tan solo 7 años. Creció rodeado del crimen que había en su barrio durante toda su niñez y adolescencia. De hecho, el crimen no solo estaba en las calles, sino que también en su hogar. DaBaby describe a su familia como una familia de criminales. Sus tíos eran ladrones y su padre se ganaba la vida en las calles. You were raised by robbers? Some of them was robbers. Yeah. Y al crecer, DaBaby terminó siguiendo el negocio familiar y decidió seguir en esta vida, la cual al principio, mal o bien, le dio sus frutos. Tenía prendas de oros y diamantes, y un apartamento lujoso en el centro de Charlotte y un par de carros a su nombre. Sin embargo, su suerte con el crimen no duraría mucho. A la edad de 24 años, tuvo que pasar un par de meses en la cárcel por posesión de drogas y de un arma. Y durante el tiempo que estuvo en la cárcel, decidió que al salir iba a dejar su vida criminal atrás y que iba a utilizar sus talentos para lograr ser una estrella de la industria musical. Así que al salir de la cárcel, vendió sus autos y su condominio para usar ese dinero e invertirlo en su carrera musical. Es aquí donde comienza la carrera de DaBaby. ¿Ah, no? ¿Era Baby Jesus? ¿Qué? Ese nombre, ok. Al comienzo no se centró tanto en cómo hacer su música, sino cuál era la mejor forma de hacerle publicidad. Y él y su equipo comenzaron a montar pósters y stickers en todas las superficies de las calles de Charlotte, al mismo tiempo que se enfocó en un marketing agresivo de sus redes sociales, lo que finalmente terminó haciendo que todo el mundo en Charlotte supiera quién era Baby Jesus. Y desde 2014 a 2017, bajo el seudónimo de Baby Jesus, DaBaby lanzó 8 mixtapes y durante ese tiempo hizo múltiples presentaciones en todas las discotecas locales e hizo todo lo posible para darse a conocer. Eventualmente dejó atrás el nombre de Baby Jesus, teniendo en cuenta que era algo que le estaba haciendo daño a su carrera, considerando la fuerte inclinación religiosa del sur de los Estados Unidos. Y finalmente decidió adaptar el nombre por el que lo conocería al mundo años después. Ok. Es hora de introducir el concepto de la vaca morada. ¿Quién inventó este concepto, dirás? La vaca morada es un concepto ingeniado por uno de los filósofos más importantes de la época del oscurantismo, Sir DaBaby el tercero. Cuando alguna vez dijo: vas por la calle y ves una vaca y sigues caminando, pero si vas por la calle y ves una vaca morada, paras. Ahora, la vaca morada es notable y vale la pena hacer una observación al respecto. Y luego procedió a terminar su afirmación con un sutil "Let's go". Este concepto en realidad lo dijo DaBaby,
No en el oscurantismo, sino que en una entrevista con DJ Vlad. Ahora imagina que no es una vaca, sino un señor de 25 años con pañal en la calle. Sí, era el truco de marketing perfecto. Y ni siquiera fue que hizo esto en una calle random. No. Lo hizo en el fucking South by Southwest, uno de los festivales más importantes para raperos en ascenso de los Estados Unidos. Y efectivamente, el truco le salió muy bien a DaBaby, pues fotos y videos de él comenzaron a volverse virales en Instagram y Twitter, lo que hizo que por curiosidad, los mismos que se estaban burlando de él terminaran escuchando su música. A decir verdad, esto ya es un análisis que hice en su época. Que DaBaby haya hecho esto no lo hace un ridículo, lo hace un genio del marketing. Es que en una escena que está tan sobresaturada, entiendo cómo los artistas tienen que llegar a estos extremos simplemente para ganar popularidad o simplemente para mantener. Un ejemplo más reciente que creo que todos conocemos son los Island Boys, quienes literalmente son una parodia de ellos mismos y se dieron a conocer mediante videos que, más que videos, eran memes audiovisuales y ahora tienen que seguir manteniendo su viralidad con trucos de publicidad cada vez más agresivos. Pero volvamos a DaBaby. Siento que de aquí en adelante él entendió que hoy en día más que nunca la controversia vende. Sin embargo, su próxima controversia vendría a costa de la vida de alguien más, cuando en 2018 DaBaby se encontraba en Walmart cuando dos supuestos agresores se acercaron a intimidarlo y según la versión de DaBaby, en defensa propia, le disparó a uno de ellos. Sin embargo, en la versión de las cámaras de seguridad se ve como DaBaby es el iniciador de la agresión y después de una breve discusión, DaBaby disparó y dejó muerto a uno de los dos supuestos agresores. Todo esto en mitad del Walmart. Esta situación fue desafortunada para los familiares de la víctima, pero para DaBaby, quien fue liberado días después ya que el incidente fue visto como defensa propia por las autoridades, fue la oportunidad perfecta para llevar su carrera a otro nivel, un nivel al que sinceramente, sin esta situación, no creo que hubiera llegado. Después del desafortunado evento en Walmart, DaBaby lanzó su primer álbum, Baby on Baby, y gracias al éxito de sus singles Walker Texas Ranger y Suge, comenzó una puja entre las discográficas para ver quién firmaría a DaBaby. Finalmente, él terminó firmando un contrato masivo por varios millones de dólares con Interscope. Luego de esto, su carrera explotó totalmente. Comenzó su gira por todo Estados Unidos, su single Suge fue nominado para 2 Grammys, tuvo apariciones en canciones de Camila Cabello, Post Malone, Trippie Redd, Meg Thee Stallion, el álbum de QC e incluso apareció en Revenge of the Dreamer de la disquera de J. Cole. ¿Y pensabas que pararía ahí? No, 2019 fue el año de DaBaby. Aparte de sus apariciones en canciones, también fue parte de la clase de 2019 de XXL, junto a Gunna, Roddy Ricch, Lil Mosey, Comethazine, Cordae y otros más. Blacky para allá, no es para tanto. No, porque incluso terminó cerrando el año con más canciones en Billboard que cualquier artista del mundo en el 2019. Y llegó el año nuevo y con esto 2000 y aún así siguió consiguiendo más logros cuando lanzó su álbum Blame It on Baby, el cual fue un completo éxito comercial, escalando hasta el número 1 de Billboard y vendiendo alrededor de 124,000 copias. Y no olvidemos el single Rockstar, el cual estuvo por 8 semanas consecutivas en el número 1 de Billboard y sonaba hasta en la sopa e incluso recibió una nominación al Grammy y luego, y en 2021, por un buen tiempo, incluso sobrepasó a Drake en oyentes mensuales en Spotify. Y ya saben cómo yo defiendo el título de Drake como el artista más grande / popular del hip hop. What the fuck is that talking about? I would die for Drake. You would die for Drake? I would die for Drake. Would you die for me? Dicho esto, parecía que los días de usar la controversia para hacer ruido en la industria se habían acabado. O al menos eso pensábamos. Sin embargo, estábamos equivocados. Comienza la caída. Señoras y señores, este es el capitán del vuelo Air DaBaby 787. Les pido que se abrochen sus cinturones, porque hemos perdido 2 putos motores y vamos a comenzar a caer directamente al abismo de la irrelevancia. Ya desde 2020, a pesar del masivo éxito que había encontrado DaBaby, se siguió rodeando de controversias. Pequeñas, pero seguían siendo controversias. Pero durante 2021 y 2022, las controversias parecían no querer alejarse de DaBaby. O DaBaby no querer alejarse de las controversias, no lo sé. Así que vamos a ver cada una de ellas y cómo comenzaron un efecto bola de nieve que terminó desapareciendo a DaBaby de todo el mapa. A comienzos de 2020, fue arrestado en conexión con un robo de un dueño de una discoteca, después de que el dueño le quedara debiendo $10,000. Según las autoridades, DaBaby le robó $80, su iPhone y tarjeta de crédito. Y no le bastó con eso, también le tuvo que echar jugo de naranja después de robar. Durante su tiempo detenido en la estación, las autoridades se dieron cuenta que también tenía una orden de arresto en Texas por haberle pegado a un trabajador de un kiosco. Pero este comportamiento no pararía aquí. Unos meses después, durante una sesión de fotos con sus fans, DaBaby golpeó a una de sus fanáticas. Luego pidió disculpas y explicó que no vio a quien estaba golpeando, porque la fanática estaba usando el flash del teléfono y no podía ver. A ver, cabrón, no sé qué teléfono era, pero ni el Xiaomi
Xiaomi con la cámara que puede hacer zoom hasta Saturno tiene un flash que deje ciego a alguien. Esto simplemente fue una mala jugada por parte de DaBaby. Luego, en febrero de 2021, DaBaby lanzó la canción Beatbox Freestyle, la cual tenía letras derogatorias en contra de nada más y nada menos que una youtuber para niños. ¿Qué tan bajo podía caer DaBaby? Por Dios. La youtuber en cuestión era Jojo Siwa, la youtuber más popular de la época. Creo que aquí fue donde muchos comenzamos a cuestionar a DaBaby, ya que ya no eran adultos a los que estaba robando o pegando, sino que una niña de 12 años. Luego, unas semanas después, en una historia de Instagram comenzó a hablar mal de la azafata de su vuelo privado por no peinar bien su cabello. We gonna pay all that for that flight. You gonna comb your head straight up. Nah, dog. We gonna pay all that. You gonna comb your head. The least you can do. Y después de eso, en abril de 2022, intentó besar a la fuerza a una fan y... de verdad, yo quiero de lo que le dieron a este hombre esa noche, porque parece que no quedaba ni un pizco de conciencia en él. Un tiempo después, en medio del juicio en contra de Tory Lanez por haber intentado dispararle a Megan Thee Stallion, DaBaby lanzó una colaboración con Tory, quien para la época estaba en medio de una de las cancelaciones más grandes que haya visto el hip hop, colaboración que el público en general no vio como algo bueno, teniendo en cuenta que DaBaby ya tenía historial de asalto a 2 mujeres. Siguiendo su apoyo hacia Tory Lanez, en Rolling Loud Miami de 2022, DaBaby invitó a Tory al escenario, que bueno, es Tory, pero lo que pasaría después terminaría por poner el último clavo en la tumba de DaBaby. Mientras se tomaba una pausa entre canciones en el escenario, dijo: ¿qué? ¿Quieren que yo lo diga? No, cabrón, a mí no me van a cancelar. You didn't show up today with HIV, AIDS, any of them deadly sexual transmitted diseases that'll make you die in 2-3 weeks. Put a cell phone light in the air. Lady, if your pussy smell like water, put a cell phone light in the air. Fellas, lights up. Fellas, if you ain't sucking nigga dick in the parking lot, put your cell phone lights in the air. Let's be real about this shit. Eso fue literalmente como si DaBaby hubiera dicho: It is what it is. y simplemente saltar al abismo de la cancelación. Él solito. Rápidamente, Dua Lipa, Madonna e incluso Elton John salieron a denunciarlo públicamente por sus comentarios inapropiados. Pero eso no fue lo único. La empresa Boohoo Man cortó todo tipo de negocios con él. También Lollapalooza de Chicago lo sacó rápidamente del line-up para ese año, al igual que el festival Park Life y Governor's Ball y muchos otros más. Es decir, este men estaba cancelado. Unos meses después, durante una entrevista, dijo cuánto le costó haberse metido en esta controversia. $30 million, $30 million that I would have had before the ball drop 2021. So this happened rolling out what, July? I had $30 million worth of shows on the schedule before December 31st. I was finna buy my private plane, all that shit. I had all that. I had it mapped out. I'm finna get me a jet here, young. Y luego de esto, nadie quería saber nada de DaBaby. Sus shows se comenzaron a cancelar después de que solamente lograba vender 500 boletas en lugares con capacidad para 14,000 personas. Y a decir verdad, estaba cancelado. Todo lo que salía de él era negativo. Y su música tampoco es que estuviera vendiendo muy bien, pues su último álbum, Baby on Baby 2, vendió 82% menos que su primer álbum, Baby on Baby, el cual era el álbum que menos había vendido. Siento que después de haber sido considerado un genio del marketing por saber capitalizar sobre la controversia, no supo entender que todo esto ya no era necesario para mantenerse relevante, a pesar de que algunas cosas hayan sido acciones que fueron provocadas por lo que estaba pasando en el momento y no algo que él planeó como vamos a causar controversia. Let's go. De todos modos, hay ciertas cosas que de verdad pudieron haber sido evitadas. Hoy en día creo que es de una de las carreras que ya es imposible salvar. Es decir, nosotros 2 raperos sobre los que he hecho videos similares, creo que con buscar una forma de hacer su música mejor, podrían recuperar el estado anterior de sus carreras. Pero ni porque el espíritu de Tupac posea a DaBaby, siento que es fácil salvar la suya. Y es que DaBaby no es un mal rapero, su música es más que aceptable. Sin embargo, estar cancelado es básicamente estar condenado a sufrir en el abismo de la irrelevancia por la eternidad. Pero quiero saber ustedes qué creen, de qué manera se puede salvar la carrera de DaBaby, o concuerdan conmigo en que es insalvable. Déjenme su opinión en los comentarios y también díganme de quién quieren que hable en un video de este estilo. Los estaré leyendo. Sin nada más que decir, este ha sido Young Blackie y nos vemos en el próximo video.